Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Elvin Edgardo Romero, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente estamos en la carrera de Derecho, ¿verdad? Con lo que es la clase de Derecho Privado 1, actualmente impartida por el catedrático John Milton Abadie. Vamos a hacer lo que es una exposición, ¿verdad? Con resumen sobre lo que son los bienes, ¿verdad? Vamos a ver sobre una segunda parte sobre los bienes. Entonces, vamos a iniciar sobre la prescripción adquisitiva. ¿Qué es la prescripción adquisitiva en general? Prácticamente es una de las formas de adquirir las cosas ajenas, o bien de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído dicha cosa. La prescripción adquisitiva es ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, para adquirir el dominio y los demás derechos reales por prescripción ordinaria, son necesarios los siguientes requisitos. Número uno sería la posesión de la cosa o derecho objetivo de la prescripción. Número dos sería buena fe en el que poseer, justo título. Y como número 4 vemos lo que es el lapso de tiempo. Esto tiene que ser determinado, el determinado por la ley. Prácticamente sería 3 años para muebles y 10 años para inmuebles. El extraordinaria, vemos que para adquirir el dominio y demás derechos reales por prescripción extraordinaria, solo se necesita poseer la cosa en concepto de dueño de manera pública, pacífica, sin interrupción por el tiempo señalado por la ley. Que es 6 años para muebles y 20 para inmuebles, sin necesidad de justo título. Entonces, esto lo vemos en el Código Procesal Civil, en el artículo 2263 al 2288. Vamos a hablar un poco sobre el usufructo, que prácticamente es el derecho de uso y derecho de goce. Es un derecho, este es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla pues de su dueño. Se constituye por la ley como el padre de familia por ciertos bienes de su hijo, por testamento, por donación, venta o acto entre vivos, por sentencia en juicio de partición, por prescripción. Ahora, las prohibiciones para la constitución de los usufructos. Se prohíbe constituir usufructos sucesivos o alternativos. La ley prohíbe prácticamente la constitución de dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Ahora, el usufructuario también tiene pues sus obligaciones, ¿verdad? Como ser, número uno, previas al goce de la cosa sería que tiene que hacer un inventario solemne a su costa. Rendir caución suficiente de conservación. Ahora, otra sería durante el goce de la cosa. Tiene que respetar los arriendos de la cosa usufructuaria contratados por el propietario antes de constituirse el usufructo. Debe de gozar de la cosa conservando su forma y su sustancia. Debe de gozar de la cosa también con diligencia debida y responder por su culpa. También debe soportar las cargas fructuarias. Una vez extinguido el usufructo, es la restituir la cosa usufructuaria a su dueño. En el caso usufructo, esta obligación es diversa, porque en el caso de se obliga al usufructuario a restituir otra cosa de igual calidad o cantidad a su valor. El caso de usufructo, el usufructuario se hace dueño de la cosa fungible con la obligación de restituir otra cosa de su misma especie. ¿Cómo se extingue? Sería por la llegada del día o el evento, por la muerte del usufructuario, por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, por la consolidación, por la prescripción, por la destrucción de la cosa usufructuaria. Esto lo vemos en el artículo 745 y 786 del Código Procesal Civil, también en el libro de bienes, en la página 116 y 133. Ahora, los derechos de uso y de habitación. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en las facultades de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Ahora, derechos de habitación. Prácticamente la habitación no es sino un derecho de uso constituido sobre una casa de habitación referente a la utilidad de morar en ella.
Ahora, diferencia entre el usufructo de uso y de habitación. El usufructo de uso prácticamente completo y el uso es completo, ¿verdad? Y el uso y habitación pues no lo son, ya que se usa una cosa en forma limitada. Ahora, el usufructo se puede constituir por el ministerio de la ley no existe el uso y la habitación legal. El de uso, ¿verdad? No existe el uso y la habitación legal. El usufructo es embargable. El uso y la habitación no lo son. El usufructuario está obligado a rendir caución y que el que goza de uso, pues no está obligado. Ambos rinden inventario, pero solo el de uso y la habitación únicamente tiene que restituir especie. Ahora, el uso es intransferible por sucesión, pero transferible por acto entre vivos. El uso y la habitación pues son intransferibles son intransferibles, ¿verdad? Ahora, el usufructuario debe soportar la carga fructuaria en forma total. El usuario y el habitador pues únicamente participan a prorata. Eso lo vemos en el Código Civil de los artículos 790 y 798. También en el libro de bienes, desde la página 133 hasta la 135. Vamos a hablar un poco sobre las servidumbres. ¿Qué es la servidumbre predial? Prácticamente este es un gravamen impuesto por un predio en beneficio de otro predio a diferente dueño. Pueden ser por razones ejercidas continuas o discontinuas, por razones de su origen, que pueden ser naturales, legales y voluntarias. Las naturales son las que provienen del estado natural de los predios. Las legales son pues las impuestas por la ley. Las voluntarias son las que constituidas por un hecho del hombre. Las servidumbres naturales también tienen lo que es libre descenso y escurrimiento de las aguas. Las servidumbres legales son de interés público y de uso de las riberas para los menesteres de la pesca, de la navegación o de flote. La de colocar en las paredes de los edificios placas de nomenclatura. La de interés privado son la demarcación, el cerramiento, la medianería, la de tránsito, acueducto, servidumbre de luz, servidumbre de vista. Ahora, vamos a ver las servidumbres voluntarias. Los modos de establecerlas prácticamente serían por medio del título, destinación del padre de familia, la prescripción. Ahora, ¿cómo se extinguen estas servidumbres? Prácticamente es por la solución del derecho del que las ha constituido, por la llegada del día o de la condición, por la confusión, por la renuncia del dueño del predio dominante también, por el no uso, ¿verdad? Imposibilidad de ejercer las servidumbres por el estado en que se hallan las cosas. Eso lo vemos en el libro de bienes en la página desde el 137 hasta la 166. Y también en el Código Procesal Civil del artículo 799 al 867. Ahora, ¿qué es la reivindicación? Es la acción de dominio en la que él tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ellas sea condenado a restituírsela. Cosas que pueden reivindicarse, que serán las cosas corporales, los derechos reales, una cuota determinada de una cosa singular, ¿verdad? ¿Quién puede reivindicar? Prácticamente sería el propietario y el que ha perdido la posesión de regular de la cosa. Acción publicana es la que puede ejercer el poseedor regular de una cosa y se ha hallado en caso de poderla ganar por prescripción, pero no la podrá ejercer contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. ¿Contra quién se puede reivindicar? Sería contra el poseedor actual, contra el poseedor que dejó de serlo, contra el injusto detentador. Prácticamente ese es el que estaba en la tenencia de una cosa raíz o mueble a nombre ajeno y la retenga indebidamente, aunque no lo haga sin ánimo de dueño.
Esto lo vemos en el Código Procesal Civil, en el artículo 868 y 882. También en el libro de bienes de la página 166 a la 183. Vamos a ver las pretensiones posesorias o acciones, que prácticamente fueron acciones posesorias, que fueron reformados en el Código Civil y ahora se conocen como acciones posesorias especiales. Las acciones posesorias o interdictos tienen por el objeto conservar o recuperar la posesión de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos en ellos. Ahora, ¿cuáles son? Sería la querella de amparo. Esta es la que tiende a conservar la posesión de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos. También está la querella de restitución, que es la que se dirige a recuperar esta misma posesión. Tenemos la querella de restablecimiento. Esta es la que se encamina a obtener el restablecimiento en posesión o mera tenencia de los mismos bienes cuando dicha posesión o mera tenencia haya sido violentada o arrebatadas. Vemos lo que es la denuncia de una obra nueva. Esta es la acción que la ley le da para impedir una obra nueva. También está la denuncia de obra ruidosa, que es la acción otorgada por la ley para evitar que una obra ruidosa o peligrosa cause daño. Tenemos los interdictos especiales, que son los que tienen por objeto hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales establecidas en el Código Civil, que son las acciones contra las labores que tuercen la dirección de las aguas o corrientes. También son las acciones, el estancamiento de las aguas o desviación de su curso determinado por materias que acarrea. Son las acciones también para impedir los depósitos o corrientes de agua, materiales húmedas o plantaciones. También vemos que son las que de acción justa y justicia privada para las indemnizaciones derivadas de las ramas o raíces del árbol ajeno. Derechos de acceso coactivo al terreno ajeno para entrar a coger los frutos que dan las ramas tendidas sobre él. Las acciones populares es la que se reconoce a cualquier persona para la defensa de un interés público. Ok, vamos a ver la diferencia entre reivindicatorias y las acciones posesorias. Número 1, las acciones reivindicatorias pues protege el dominio u derecho real. La acción posesoria protege un hecho. La acción reivindicatoria puede tener por objeto muebles e inmuebles, y la acción posesoria pues solo es inmuebles. La acción reivindicatoria, el sujeto activo es el propietario de la acción posesoria, es el poseedor de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. La acción reivindicatoria se tramita en el juicio ordinario y las posesorias en procedimientos sumarios y especiales. Las acciones reivindicatorias prescribe a los 10 años según pues se trate de inmuebles o muebles, ¿verdad? Y la acción posesoria prescribe generalmente en 1 año. Ahora, los requisitos para ejercer las acciones posesorias. Número 1, que la cosa sea susceptible de acción posesoria. Bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, siempre que sean susceptibles de ser adquiridos por prescripción, como ser el usufructo, uso de habitación, hipotecas, servidumbres continuas y aparentes, ¿verdad? No pueden ser objeto de acciones posesorias las servidumbres inaparentes o discontinuas, porque se pueden adquirir por prescripción. No se pueden adquirir por prescripción, perdón. Que la posesión haya sido tranquila y sin interrupción durante por lo menos lo que establece en la ley, ¿verdad? Que la acción se intente dentro del plazo legal. Esto lo vemos en el artículo 601 del Código Procesal Civil y en el artículo 59, número 13 del Código del Notario. También en el Código Civil de los artículos del Código Procesal Civil del artículo 895 al 929. Vamos a hacer un breve resumen sobre las clases y los tipos de tierras. Entonces, en nuestra legislación, tanto en la Constitución de la República, la ley de propiedad, la ley de las municipalidades, leyes y reglamentos agrarios, podemos encontrar unas clasificaciones de los diferentes tipos de tierras que existen en Honduras, comenzando con las tierras nacionales. Estas son las que, estando situadas dentro del límite territorial de la República,
no han sido legalmente tituladas por el Estado a favor de personas naturales o jurídicas, ¿verdad? También tenemos las tierras ejidales o rurales. Estas tierras son las que la administración ha sido concebida por el Estado para las corporaciones municipales, aldeas determinadas para el uso u goce de vecinos, y porque el Ministerio de la Ley pasan a disposición del INAH. También tenemos las tierras del Estado. El dominio pertenece al Estado y que ha adquirido de terceros por cualquier título traslácito de dominio. Las tierras rurales de instituciones del Estado, el dominio o propiedad corresponde a las personas jurídicas de derecho público, el cual sean el grado de su descentralización. Vamos a ver las tierras de propiedad privada. El dominio pleno o de la propiedad ha sido legalmente transferido por el Estado a personas naturales o jurídicas, o que originándose en un título otorgado por el Estado son objeto de tradición posterior conforme a la ley. También tenemos las tierras urbanas, que son tierras que sin importar su naturaleza conforman a los planes de crecimiento de las poblaciones destinadas para pues este propósito, ¿verdad? Tenemos las tierras forestales, son las que por su condición agrológicas o por su capacidad de uso estén o sean señaladas de vocación forestal o protegidas por la administración forestal del Estado. Tenemos las tierras agrarias, que estas son las tierras que sean susceptibles de uso agrícola o ganadero. Las reformas a la ley de la reforma agraria pretenden erradicar las figuras de latifundio, personas naturales o jurídicas que poseen más de 100 hectáreas de tierra, y el minifundio, pues que son personas naturales o jurídicas que poseen menos de 1 hectárea de tierra. Entonces esta fue nuestra participación. Como les comentaba, mi nombre es Elvin Edgardo Romero Argueta, con el número de cuenta 2009-2005-528 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La clase es Derecho Privado. Estamos viendo lo que es un resumen de los bienes, ¿verdad? Esta clase está impartida por el abogado John Milton Abadia, ¿verdad? Esa fue nuestra participación.